Hace algunos años estaba con mi esposa y con mis hijos y fuimos a un restaurancito que está enfrente de la iglesia grande, la iglesia de Fort Lauderdale. Tiene enfrente un aeropuerto ejecutivo que tiene un restaurancito que tiene unos grandes ventanales y tú puedes ver los aviones mientras tomas desayuno y así. Entonces nosotros fuimos y nos sentamos, estábamos tomando desayuno, estábamos lo más de bien, estábamos pasando un buen rato y claro, se nos vinieron las horas encima y cuando nos dimos cuenta entonces pidamos la cuenta, pero se fue la luz. Y se fue la luz y evidentemente pues no tenía la señorita cómo darnos el cheque. Entonces lo que dijimos, bueno, pues vamos a acabarnos el café. Total, acabamos el café, seguimos platicando, pero la luz no venía. Y entonces sí, ya empezamos a ver que el tiempo apretaba y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con la señorita? Y entonces dijimos, bueno, no sé. Y yo le dije a los hijos, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a contar hasta 3 y la luz va a venir. Vas a ver. ¿Listos? Dale, va. 1, 2, 3, va. Y la luz vino. Y ellos, no más, ¿qué es esto? La luz, ya llegó la luz. Y señorita, por favor, el ticket. Y eso es increíble. Y todos así como, sí, el ticket, por favor. Yo invito. Total, bueno, ya íbamos un poquito tarde, nos subimos al carro, íbamos regresando. Y en el carro veníamos manejando. Y claro, para donde estábamos hacia nuestra casa era muy cerca, pero por la avenida que estábamos estaba saliendo la gente de la iglesia y entonces, híjole, pues ahí se puso fuerte el tráfico y nosotros no podíamos cruzar y estaba el semáforo en rojo y nosotros ya teníamos que ir, nos teníamos más adelante un compromiso y entonces está el semáforo en rojo pero hijo, ¿qué hago? Guys, vamos a contar hasta 3 y ese semáforo rojo se va a cambiar en verde. Ay, sí, contamos hasta, ¿listos? Listos, dale, va. 1, 2, 3, ¡pa! Y cambió a verde. Y nosotros así como, ya ahí sí nos asustamos. Y no, ahora sí. 3 minutos era el camino de allá hasta nuestra casa, todos callados. Así como no, o sea, y fuimos, llegamos a la casa, nadie se hablaba, o sea, así como que, ¿qué es esto? Pero eso lo hicimos jugando y de verdad, ahora sí que de chiripa y salió, y salió, pero te quiero decir esta noche que sí hay alguien que tiene poder de hablar y que las cosas pasen. Y ese alguien es Jesús. Es este Jesús que la Biblia dice que estaba desde el principio, porque al principio la Biblia lo narra diciendo en Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en este mismo evangelio de Juan dice en el verso 3 del capítulo 1, y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fuera hecho. Y él desde el principio declara absolutamente todo, porque con su voz dice, hágase la luz y se hizo la luz. Él sí hace que las cosas pasen cuando habla. Y de eso es que queremos hablar esta noche en el capítulo 8 de Mateo. Hoy queremos ver esto. Así es que el Señor nos quiere enseñar una app. Ahora, no es el app como el que tú traes en el teléfono. El app que nos quiere enseñar el Señor es en realidad un acróstico. APP. Y este acróstico obedece a autoridad, palabra y poder. Y ese es nuestro Señor. Así es que eso nos mete entonces a nuestro mapa de hoy, y el mapa del sermón tiene los siguientes puntos. En esencia vamos a estar nosotros entregados al punto número 1, pero quiero que revises los otros porque son parte de las 3 sanaciones que ocupan la primera parte del capítulo 8. Y el primer punto es donde vamos nosotros a pasar un tiempo, y es autoridad absoluta sobre todo lo creado. Del verso 1 al 4. El punto número 2 dice, la palabra de Dios hace todo para lo cual le envía, del verso 5 al 13. Y la última parte es del 14 al 17. Jesús tiene el poder de superar todo sufrimiento. Y es que te vas a dar cuenta ahorita, 3 sanaciones que Jesucristo hace en esta primera parte. En el Evangelio de Mateo tiene muchas sanaciones. En capítulo 8 y capítulo 9 tiene 10 sanaciones, milagros increíbles. Y nosotros vamos de repente hoy a leer 3 de ellos. Y me encanta porque el Señor nos muestra el primero a un hombre que está literalmente inmundo, donde nadie, ningún religioso podía acercarse a él porque quedarían inmundos. Los fariseos de hecho lo podrían agarrar a pedradas. Vemos el segundo milagro que vamos a leer ahora, es el milagro de un centurión, un hombre gentil que es romano, y un centurión porque él es literalmente ocupado de una centuria,
que son 100 soldados. Él es un soldado romano que ocupa un rango alto y que viene a buscar a Jesús para que sane a al siervo, al criado que está con parálisis. Y él dice: yo no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra. Y Jesús le va a mostrar el poder que tiene con solo hablar. Y lo interesante es que este es un gentil. Así es que el tercer milagro que narra esta primera parte de Mateo es la suegra de Pedro, lo que es una mujer. Ningún judío entraría para ocuparse de una mujer que no estaba culturalmente en un lugar aceptado. Estos la denigraban y tenían a la mujer de verdad peor que sirvienta. Y lo que hace nuestro Señor esta noche nos muestra algo poderosísimo para estar en su autoridad absoluta por encima de todo esto, aún de un inmundo esclavo total de la enfermedad, encima de un literal gentil y también de una mujer. Y si recuerdas, Pablo en Gálatas 3, capítulo 3, verso 26 decía que en Cristo Jesús ya no hay esclavo, ni gentil, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Así es que Cristo va a hacer estas sanaciones y un milagro increíble para mostrar su poder y que tú y yo veamos que Él es el que dijo que es. Porque la profecía apuntaba a Jesucristo, que haría caminar a los cojos, sanaría a los enfermos, haría que los ciegos vean, que los sordos escuchen y empieza a revelarse. ¿Por qué? Porque lo que vimos durante todas estas semanas nos va a dejar ver que aquel que dijo ahora va a aplicarlo. Así es que leemos juntos entonces a partir del verso 8 la porción completa, pero nos vamos a dedicar a la primera. Y dice Mateo 8, verso 1. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían, y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. La segunda historia muestra la palabra de Dios a distancia. Al entrar Jesús en Capernaum, se acerca un centurión y le suplica: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. El centurión le responde: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. ¿Por qué? Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Con soldados, dice aquí, a mis órdenes yo le digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: vete, y así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Y la última de las tres sanaciones de Jesús es el poder que tiene sobre todo sufrimiento y dolor. Y cuando llega Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en la cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, y lo vemos todos juntos: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Estas tres historias, increíble poder del Señor. El poder y la autoridad absoluta de Jesucristo sobre la enfermedad en tres ángulos distintos. A uno lo toca de cerca, a un inmundo, sin tener que hacerse inmundo él. A otro a distancia. Y a la suegra entra en la casa y la toca y la sana. Quiero que veas esto. Arranca diciendo: cuando baja del monte Jesús, y es ahí donde arrancamos hoy. Y cuando baja es porque primero sube. Así es que no tienes que ir ahí, pero ¿cuándo sube, pastor? En capítulo 4. En el capítulo 4, cuando nosotros estuvimos a principio de año, veíamos cómo es que el Señor
en el capítulo 4 a fines del capítulo, decía que el Señor se había extendido ya su fama, porque su fama era de aquel que sanaba endemoniados, eran expulsados los demonios, sanaba enfermos, paralíticos, y su fama se extendía y las multitudes le seguían. Y en el capítulo 5, cuando arrancamos el Sermón del Monte, decía en el verso 1, cuando las multitudes vieron a Jesús, que Jesús subió al monte, dice, se reunió ahí con sus discípulos. El Sermón del Monte era lo que Jesús iba a comunicar como la ley del sermón, o sea, del reino, la ley del reino de Dios a través de este Sermón del Monte a los discípulos. Pero las multitudes se fueron acercando y fueron escuchando, de manera que en el capítulo 7, al final de lo que vimos la semana pasada, al final del capítulo 7, dice en el último verso, en el verso 28 y 29, cuando Jesús termina estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La que hemos tenido por 2 meses. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Se admiraban de su enseñanza y decía, porque Él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vimos en estos tiempos que los escribas eran hipócritas, que nada más decían cosas que no hacían, pero Jesucristo ha pasado, capítulos 5, 6 y 7, diciéndonos cosas que ahora va a poner en práctica. Ahora, nuestro Señor no va a hacer algo que no nos haya dicho antes. Nuestro Señor no va a hacer algo que Él no nos haya modelado. Y a partir de hoy Él va a empezar a hacer cosas que ya te ha dicho para que lo veas en acción, porque eso cerró el capítulo 7 como un imperativo para ti y para mí. Si tú escuchas mis palabras y las pones en práctica, te compararé con un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, y cuando viene la tormenta, crece el río y pega el viento, tu casa no caerá, estará firme, arraigada en la roca. Y pone la parte contraria. Pero si tú edificas en la arena, siendo insensato porque escuchas y te entra por un oído y te sale por el otro y haces lo que tú quieras, cuando venga la tormenta en tu vida, porque va a venir, cuando sople el viento, porque ha de soplar, y cuando vengan estas cosas, los ríos crezcan, todo lo que viene de tentación a tu vida, todo lo que siente que te inunde y te ahogue, porque te va a venir, si tú no estás arraigado en Jesucristo, grande será tu ruina. Y esta gente decía, ¿qué enseñanza? Como quien tiene autoridad. Mateo habla muchas veces de la palabra autoridad, 5 de ellas solamente en capítulo 8 y 9. Y autoridad literalmente es de donde viene la palabra autor, el autor de la creación, aquel que desde el principio dijo y las cosas eran. Aquel que termina Mateo 28 y dice, toda autoridad me ha sido dada del cielo y aquí en la tierra la pongo, y se las da como comisión. ¿Te acuerdas de eso? Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden y hagan, es decir, que pongamos en práctica todo lo que nos ha dicho. Y hoy nos va a decir muchas cosas, y eso es lo que quiero que veamos. Así es que hoy arranca el Señor hablándonos esto. Cuando baja del monte, porque en el capítulo 4 sube y acaba el sermón, y en el capítulo 8 baja. Y cuando baja en el verso 1 dice, hay multitud de gente. Ahora, va aquí en el verso 2 a mostrarnos algo importante. Hay alguien que se acerca de entre las multitudes y quiere llegar a Jesús, y dice que es un leproso. Este leproso cruza y se postra delante de Jesús con una petición. Señor, si quieres, límpiame. No le dice sáname, le dice límpiame. Y ahorita vamos a ver por qué. Así que ponte un momentito en los sandalias del leproso. Un leproso era un inmundo que, contaminado y lleno de llagas y leproso, y a lo mejor alguna extremidad le hacía falta, él era literal alguien que tendría que ser sacado de la ciudad, no podría llevar una vida social y tampoco ceremonialmente podía llevar una vida en el templo. Entonces, ¿por qué? Porque este leproso no podía entrar en la ciudad, tenía que estar fuera, y si llegaba a entrar tenía que sonar una campana para que supiéramos que ahí viene, y él tiene que gritar, inmundo, inmundo, y la gente tiene que alejarse de eso que es demasiado contagioso. Y este inmundo no solo no podía entrar, sino que ha llegado ahí, y entre la multitud logra pasar para llegar a los pies de Jesús, porque es que ya no le queda nada más. Solo le queda
lo que ha escuchado según el verso 4 que acabo de leer, capítulo 4, verso 24 y 25, que Jesús se hacía su fama porque sanaba. Ok, este cuate sabe. Y él llega y dice, ya no puedo más, mi vida es un asco y yo estoy muriendo centímetro a centímetro. Haz algo, si quieres, límpiame. Y es que la lepra en el tiempo de Jesús es algo fuerte porque es incurable. Hoy la lepra es conocida como la enfermedad de Hansen. Hoy existe, ¿sí? Y hay miles en este país, de los Estados Unidos, ¿sí? Pero es curable, es tratable. Ahora, en el tiempo de Jesucristo no. Estos sacerdotes del templo, en el tiempo de Jesucristo, quizá habían pasado 1000 años y no conocían uno que hubiera sido limpio, ¿eh? Ellos no sabían, conocían la ley en Levítico de cómo había que hacer toda la ceremonia de purificación de un leproso, pero ellos no habían hecho, o sea, no ha habido uno que esté realmente sano. Y Jesús ve esto y lo que va a hacer es un milagro increíble, porque este leproso que es inmundo, apestoso, quitado de la sociedad, está lleno de algo que es repulsivo. Huele mal y se ve mal. Y es que la lepra empieza así con unos brotes, como una especie de mancha blancuzca, que después se va poniendo como roja y es como una erupción. Y allá el hermano ya está revisando los brazos. No, no es cierto, no es cierto. No, empieza como una erupción y empiezas a ver que eso empieza a ponerse sensible y empieza a atacar los músculos y a irse profundo, y lo que empieza es atacar los tendones, de manera que empieza a ponerse las manos tipo como unas garras y empieza a atacar el sistema nervioso de manera que eres insensible, no tienes sensibilidad, y si te recargaras en algo ardiendo no te das cuenta. De hecho, puede caerse un pedazo de dedo y tú ni te das cuenta. Pierden las extremidades, puede empezar a tener solo 4 dedos, empieza a verse como cráteres al rojo vivo la carne, y empieza a hacer como suero y pus, y eso empieza a oler mal, y empieza a pegarse en la ropa, y empieza a salir eso en la cara. Y ellos, en realidad, lo que está pasando aquí es que tienen una gran posibilidad de contagio. Y ceremonialmente eran impuros, no podían ir al templo, no podían ir a hacer sacrificios, no podían estar en el templo adorando al Señor. Eran excluidos de la vida religiosa. Ahora, ¿dónde vemos esto, pastor? Bueno, si me acompañas a verlo en tu pantalla, tienes en Levítico capítulo 13 y 14. En Levítico capítulo 13 habla de toda la ley sobre los leprosos, y el capítulo 14 habla de cómo es esta ceremonia de purificación. Pero si tú ves en el capítulo 13, versos 45 y 46, dice: en cuanto al leproso que tenga infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se va a cubrir la boca, y mira, se la cubre, y tiene que hacer ¿qué? Gritar: inmundo, inmundo. Verso 46, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo, y su morada estará ¿dónde? Fuera del campamento. Él no puede entrar en la ciudad. Él tiene que estar en una colonia de leprosos esperando morir. Eso es lo que le espera este leproso. Entonces llegan a pensar que Dios mismo los rechaza. Llegan a pensar que Dios no los quiere. Llegan a estar ahí. Ahora, contrariamente a lo que haría un fariseo, Jesús va a hacer una obra espectacular de mucha misericordia y amor. Un fariseo lo que haría sería apedrearlo para sacarlo de ahí. Y Jesucristo, cuando este leproso logra entrar entre la multitud y llega a Jesús, Jesús no le echa fuera. Jesús no le rechaza. Mi hermano, cuando tú vienes a Jesús, Él no te echa fuera. No importa cuánta lepra tengas en tu alma, Jesús siempre va a dejar que te acerques a Él. Este leproso se acercó a Jesús, y Jesucristo lo que estaba era mirándolo con compasión y con mucha misericordia. Y este leproso dice aquí en este capítulo, en el verso que estamos leyendo aquí, verso 1, dice que se postró. Él estaba de rodillas, y yo me imagino que de rodillas Jesucristo también se inclinaría un poco para tocarlo. ¿Puedes ver esa imagen? Quizá este leproso fue el primer contacto físico que tuvo en años. Y estaba ahí con todo amor, y le dice al Señor: si quieres, límpiame. Y la respuesta me encanta.
Porque Él no viene en una posición de arrogancia en nada, ni viene en una posición de... Él viene en una posición de ya he perdido todo, solo me basta que tú hagas un milagro y tu gracia en mí. Si quieres, me puedes limpiar. Y me encanta el Señor, porque el Señor lo que hace es, sí quiero, sí quiero. Y lo toca. El Señor pudo no tocarlo, el Señor pudo hacerlo a distancia y no hacer nada, pero el Señor sin embargo quiere tocarlo. Y quiere que los demás en verdad puedan en verdad ver esto. ¿Por qué? Porque lo que hace es que al terminar de tocarlo, le dice algo. Le dice que fuera a ver al sacerdote al templo, que no dijera nada. Y ahorita lo vamos a ver. Tú sabes que si alguien tocaba a un inmundo leproso, pues quedaba también como inmundo, ¿no? Tenía que hacer tú una ceremonia de purificación. Ahora, ¿por qué el Señor lo toca? ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque la Biblia dice que Jesucristo vino a cumplir lo que la profecía decía como su siervo. El capítulo de Isaías 53, el verso 4, mira lo que dice, está en tu pantalla. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y apunta ahí en tu Biblia Isaías 1, versos 5 y versos 6. Y nos deja ver cómo Isaías de verdad muestra el pecado y la enfermedad cómo van de la mano. Es que esto comienza en el principio, mi hermano y mi hermana. Estamos en un mundo caído, esto no es el cielo. Estamos en un mundo caído que está deteriorándose y Romanos dice, el mundo gime por ser restaurado y redimido. Desde que empezamos, desde que nacemos es que empezamos a morir. Así que esto viene desde el principio, hay un deterioro en nuestra carne y entonces el Señor ha venido a llevar tu dolor y tu sufrimiento en su espalda. Y este hombre le dice, quiero ser limpio. Y entonces con el poder y la autoridad Jesús lo hace. ¿Sabías que no hay límites para el poder de Dios? ¿Sabes que el amor de Dios no lo puedes meter en una cajita? No hay un solo hombre que esté muy perdido que el amor del Señor no alcance. No hay un hombre que esté muy pecador que la gracia y la misericordia y la compasión del Señor no lo alcance. Si hay alguien que está perdido y que está como está en su vida, es porque no se han querido acercar para acudir al toque sanador de Cristo. Solo Cristo puede salvar, mi hermano. ¿Y de qué nos puede salvar? De las obras que ha hecho el pecado en nuestra vida. La realidad es que la Biblia dice eso. La Biblia dice que nosotros por naturaleza estamos separados de Dios. O sea, corremos a las obras del Señor. Por naturaleza estamos separados del Señor. Y dice la Biblia que nuestro pecado nos tiene separados. Y porque estamos separados, estamos destituidos de su gloria. Cristo Jesús en la obra de la cruz lo que viene es a reconciliarnos. Alguien tiene que pagar la deuda. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue a la cruz para pagar nuestro pecado y en la cruz se juntan el amor y la justicia de Dios para que no nos tocara a nosotros morir. Pero nuestra carne se va deteriorando día a día. Y un día hemos literal de poder ver al Señor en esto. Mira lo que dice Marcos 2, verso 17. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Dice el Señor, yo no he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? A pecadores. Es que no hay uno que sea justo, no hay uno que sea bueno, ni siquiera uno. No hay uno que esté sano. Todos tenemos una enfermedad y te voy a decir, todos de alguna manera tenemos lepra en nuestra alma. Y es que la lepra es una foto literalmente del pecado. Es un paralelo del pecado. ¿Por qué? Te voy a decir, la lepra comienza de algo muy pequeño. Y ella va creciendo y literalmente va corrompiendo tu carne. El pecado empieza en algo muy pequeño. Y él empieza a ir corrompiendo. Empieza con un pensamiento. Y empieza con un texto. Y termina ya con una llamada. Y después ya con una cita. Lo que empieza muy pequeño empieza a crecer. Y la lepra entonces va más profundo de lo que es en la piel. Va no en la superficie, sino se va metiendo más y el pecado también se va metiendo más. El pecado, dice la Biblia, es literalmente tan profundo que comienza, según Jeremías 17:9, comienza en nuestro corazón que es engañoso más que todas las cosas. ¿Y de dónde vienen los malos pensamientos y los malos deseos? De nuestro corazón. Así es que de pronto el hombre intenta esconder su lepra y las llagas
y empieza a tratar de esconderla, y el hombre intenta esconder su pecado también. Empieza a tratar de cubrirlo. Y eventualmente la lepra ya no se va a poder esconder. Eventualmente la lepra va a haber un momento en el que se va a ver fácil. Estás completamente supurando en pus y las llagas y perdido extremidades. Ya no lo puedes esconder. El pecado llega un momento que tampoco se puede esconder. La Biblia dice en el libro de Números que tarde o temprano el pecado te alcanzará. Va a llegar un momento en el que te van a descubrir, te van a cachar, te va a haber remordimiento y culpa en tu vida, pero tarde o temprano el pecado se va a descubrir. Y la realidad es que la lepra destruye los nervios, destruye el sistema nervioso y te hace insensible. ¿Sabías que el pecado empieza a destruirte también? Te hace insensible, te endurece y te destruye. Y la lepra tiene un olor. La pus y la carne tiene un olor horrible. Y el pecado, delante de los ojos de Dios, tiene un olor muy desagradable también. Y la lepra es contagiosa, y el pecado no resuelto es contagioso. Así es que es una foto perfecta también de lo que es el pecado. Y lo que nosotros requerimos es arrepentirnos de la lepra de nuestra alma. Requerimos arrepentirnos y decirle al Señor: Señor, límpianos. Mira lo que dice el verso 4 ya de Mateo 8, volvemos ahí. Una vez que el Señor le dice, quiero, se limpió. Dice aquí en el verso 3, si miras en tu Biblia, dice algo espectacular. Dice, al instante quedó limpio. Al instante quedó limpio. Entonces el verso 4 le dice al Señor, mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordena Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Y esto es interesante porque el Señor le dice, no se lo digas a nadie, porque es que el Señor no quiere que se haga un circo de lo que Él hace. El Señor no quiere que tú le busques por lo que Él te da. El Señor no quiere que tú busques literalmente de la dádiva, sino que busques al dador de la dádiva. Quiere que busques a aquel que es el que es. El Señor no quiere que tú le busques por el pan que te da. Él es el pan de vida. Quiere que busques a Cristo por lo que Cristo es. Entonces le dice al leproso, tú muéstrate, no digas nada, llega y muéstrate. Qué interesante que el Señor le dice, no digas nada, y el leproso lo que hace es que empezó a ventilar todo y empezó a decir todo lo que había pasado. Y en tu vida y en la mía, el Señor nos dice, ve y diles a todos, y nosotros no decimos nada. Entonces viene y le dice, muéstrate al sacerdote porque va a ser un testimonio increíble. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en este momento no han visto a nadie sano de lepra. Y este hombre va a venir totalmente sano. Y se va a presentar de ahí, y el sacerdote lo que tiene que hacer es una inspección. Y de acuerdo al libro de Levítico, en el capítulo 14, hay toda una ceremonia de purificación. Y el sacerdote lo que viene a hacer es inspección. O sea, lo que tiene que hacer es ver que está bien, y si está bien, después de todo lo que hacía en su ceremonia, entraba en un proceso, y es que 2 aves para hacer un sacrificio tenían que llevarse al templo, dos palomas, por decirlo así, 2 tórtolos. Uno de ellos tenía que ser sacrificado, y con la sangre en el agua tenía que ser, la otra paloma que estaba viva tenía que ser cubierta de la sangre, y esta que estaba viva se dejaba ir para que fuera volando hacia el cielo. Y es una foto preciosa del sacrificio de Cristo. Que Cristo fue sacrificado y su sangre cubriendo nuestro pecado, y Él en algún momento resucita y asciende al cielo. Y tarde o temprano estos sacerdotes se van a dar cuenta de esto. El leproso tenía que estar en resguardo por 8 días después de este primer sacrificio, y después tendría que venir con una efa, que es una medida de harina, y un poco de aceite, 2.2 litros de aceite, y ahora con 2 animales corderos, y tenía que ser uno sacrificado por la culpa y otro por el pecado. El que era sacrificado primero, el sacerdote tomaba de su sangre y le ponía en el lóbulo derecho del oído al que está siendo purificado, le ponía sangre en el dedo pulgar de la mano derecha, y le ponía sangre en el dedo pulgar, decirlo así, del pie derecho. Y es interesante porque después de eso lo que hace es que tome el aceite el sacerdote y pone aceite en su mano izquierda, y después de la sangre con su mano izquierda pone el aceite un poco en el lóbulo del lado derecho, y después pone un poco de aceite en la mano, en el pulgar del lado derecho, y después pone en el dedo gordo del pie derecho.
Y es interesante porque en verdad en 3 áreas que tú y yo debemos de tener mucho cuidado cuando el Señor nos redime. Tenemos que oír muy bien la palabra del Señor para poner por obra lo que Él nos dice y para seguirle a donde Él nos quiere llevar. Pero los elementos de la sangre y el aceite, que es el símbolo del Espíritu, son claves. Primero la sangre y después el Espíritu. Primero Cristo y después su Espíritu. Y son fotos del sacrificio de Jesucristo, que esto lo van a ver los sacerdotes en un momento cuando resucite nuestro Señor. Así que quiero solamente tomar con esta misma sanación que es en contacto y que es ahí, una historia que está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Ve para allá, por favor, Lucas 17, verso 12 al 14. Y esta historia son 10 leprosos. Pero quiero que veas el contraste de las instrucciones de Jesús, cómo Jesús toca a uno y viene a buscarlo y lo toca y hace un milagro al instante, y vienen estos 10 leprosos y vamos a ver cómo el Señor ahora trata con ellos. Y dice, si ya estás ahí, Lucas 17, dice el verso 12, al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Mira lo que hacen, se pararon a distancia. Estos no llegaron a postrarse a los pies, ellos se pararon a distancia. Y lo que hicieron, verso 13, es gritaron. ¿Qué cosa? Señor, maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Interesante, están delante de Jesús a distancia y le gritan maestro. Y no es maestro como esta actitud del maestro estudiante, no es el que te enseña. Esta palabra maestro es una palabra griega que quiere decir epístates, que quiere decir superintendente, es decir, quiere decir comandante en jefe. Es decir, lo que ellos están diciendo, ellos saben quién es. Acuérdate que ya está la fama de Jesús. Ellos saben delante de quién se presentan y Él está diciendo eso. Ellos dicen, tú eres el que comanda, tú eres el que manda, eres el jefe. O sea, tú eres el jefe, el que está en control. Sánanos. Dice, ten misericordia de nosotros. Y me encanta, porque entonces el Señor lo que dice es, bueno, ve y preséntate delante del sacerdote. Eso es todo lo que le dice el Señor. Ahora ellos dicen, ten misericordia, y el Señor los manda para el templo. ¿Pero qué es misericordia? Bueno, misericordia es cuando el Señor, ojo, no te da lo que mereces. Hay 2 palabras que yo en mi vida, y a la gente que está cerca de mí siempre le digo, hay 2 palabras que tienes que quitar de tu vocabulario, de tu mente y de tu existencia. Quítalas desde ya. Una es merezco, porque no merecemos nada, lo que merecemos es la muerte. Y la otra es asumo, porque siempre que asumo, meto al otro en mi círculo y quiero que haga lo que yo digo. Siempre asumes, pero yo pensé que tú ibas a... No, andes pensando. Porque entonces tenemos siempre 3 deformaciones como seres humanos de tratar de gobernar nuestro matrimonio, y una es que somos coaches, doctores y adivinos. ¿Ahora quieres recetar algo? Sí, no, lo que tienes que hacer es... No, y acocharle y adivinar. Entonces aquí, tú y yo no merecemos nada. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Quieres justicia y saber qué merecemos? Merecemos morir. Pero en su gracia Dios no nos dio lo que merecemos, pero nos dio lo que no merecemos, que es vida eterna. No la merezco, soy un mugrero. Pero Dios fue a morir por mí y me dio vida. Yo le di mi pecado y Él me dio vida en abundancia para siempre. Entonces ellos vienen y le dicen, ten misericordia. No lo merezco, ayúdame. Y el Señor me encanta porque les dice, ok, y les da una instrucción. Ahora ellos no vienen en una actitud, por favor ponle cuidado a esto, que esto es lo que quiero que vayas abriendo tu corazón. Estos leprosos no vienen pidiendo justicia, O sea, ellos no vienen a decir, ¿ya viste cómo estoy? O sea, yo voy al templo, ya no puedo ir. ¿Por qué me pasó esto a mí? Esto debería pasarle al vecino, o debería pasarle a otra persona que realmente no te sigue. Yo, Señor, ¿de verdad has permitido que esto venga a mí? Ellos no hacen eso. Ellos no hacen eso. Ellos vienen con una actitud de ten misericordia. Si ves, no hay reclamo de parte de ellos. Ten cuidado en esto. No hay reproche. Es decir, están enfermos y ellos no se han puesto a decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer. Ellos no han dicho, yo declaro, yo decreto, yo confieso positivamente, yo declaro sanidad en el nombre. No, ¿quién eres tú para declarar? Ellos están delante de Jesucristo y no declaran nada. Leen tu Biblia. Y cuando están delante del Señor, lo único que dicen es, ten misericordia de mí. Vienen en una actitud de humildad. Entendamos bien eso.
¿Por qué? Mira el verso 14, la última parte. Ellos dicen, ten misericordia de mí. Y Jesús les dice, ok, ve al templo y muéstrate al sacerdote. Qué interesante. O sea, yo quiero que me sanes. Y el Señor me dice, sí, está bien, vete para el templo. Y entonces tú dices, pero entonces, ¿cómo yo voy a ir al templo? Señor, ¿no te estás dando cuenta de cómo estoy? O sea, ve mis llagas, huele. O sea, veme. Si yo voy al templo, me van a matar, me van a apedrear, o sea, no me van a dejar entrar. Yo necesito de entrada llegar y decir, soy inmundo, soy inmundo. No me van a dejar entrar. ¿Cómo me pides que vaya para allá? Y ¿sabes qué? Ellos tendrían que vivir como en cuarentena, en una colonia de leprosos. Ellos no podían salir de ahí. En aquella época el sacerdote en realidad no limpiaba. Es decir, él no curaba. Él examinaba y entonces decía, si tiene lepra, no tiene lepra. Y si sí tiene lepra, en cuarentena para afuera de la ciudad, hasta que muera o sane. Y entonces lo que me estás pidiendo es que yo vaya allá. Y guardando la distancia, ellos dicen, ten misericordia. Y en la distancia les dice el Señor, ve para allá. Y me encanta. Porque si tú te pones delante de Jesús como ellos, que reconocen que es maestro, o sea, tú eres el que mandas. Si tú estás delante de Jesús y le dices, Señor, tú eres el que mandas, y te dice, ok, te mando que vayas al templo. Ah, no, eso sí no. ¿Cómo le pides algo al Señor que no haces? Si el Señor dice, ve, tienes que ir. Si tú quieres ver un milagro, tienes que hacer algo. Si quieres ver algo, tienes que hacer algo. Y el Señor les está diciendo algo que tienen que hacer. Y entonces, no sé, si yo hubiese sido el inmundo, dijo el Señor, ¿por qué no me sanas? Y entonces yo voy al templo. Y creo que a veces nos ponemos en esa posición de decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer. Sáname, Señor. Sí, ve al templo. No, sáname y voy al templo. Eso no es fe. O sea, eso es querer decirle al Señor lo que yo quiero que el Señor haga. Y tú y yo debemos de tener mucho cuidado porque no puede suceder esas cosas. No nos podemos poner a negociar. No puedo negociar con el Señor su voluntad. La Biblia, Cristo nos enseñó al orar, venga a nosotros tu reino y hágase ¿qué? Su voluntad. Así que yo no puedo venir a decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer. Si yo le digo, sáname, ten misericordia, y el Señor me dice, ve al templo, presenta delante del sacerdote, entonces, ¿sabes qué? Si yo no voy, no tengo fe. Y si le digo al Señor lo que tengo que hacer, tampoco tengo fe. Nomás piensen esto. Señor, sáname y ya sano voy al templo. Eso no es fe. Tú estás yendo porque ya te sanó. Pero si le dice al Señor, sáname, y el Señor te dice, bien, ve al templo, y tú vas al templo, eso sí es fe. Porque sabes que vas para el templo y en medio del camino te van a sacar, te van a apedrear, lo vas a pasar muy mal. Necesitas tener fe para decir, yo no sé, el Señor me dijo, ve para allá y yo voy para allá. Yo no sé, las circunstancias son una onda de Él. A mí nada más me dijeron, ve delante del Señor, aquí estoy, y el Señor me dice, ve para el templo, yo voy. Ahora, Señor, tú haz lo tuyo, pero yo hago lo mío. Entonces lo que hace es que te hace pensar a ti y a mí hoy en lo siguiente. Fe es pedirle a Dios que te sane, pero esperar su cómo y su cuándo. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer es venir delante del Señor y decirle, Señor, en tu voluntad, sáname. Ahora, ¿cuándo y cómo? Esa es su chamba, no la nuestra. La nuestra es tener fe. Tu trabajo es creerle a Dios. ¿Qué es lo que sabes de Dios? Y lo demás, déjale a Él los resultados. Es impresionante. Yo hago lo mío y Él hace lo suyo. Ahora, si ves el verso 14, en Lucas 17, Él dice, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¿Puedes ver eso? Tú das un mandato, o sea, Señor, yo obedezco, pero mientras yo obedezco, tú haces la transformación. ¿Puedes ver qué hermoso? El Señor dice, ve para el templo, y cuando van yendo hacia el templo, el Señor los sana. En lo que ellos van caminando, ellos fueron restaurados y sanados. Tanto que, no lo vamos a ver hoy, pero tanto que uno de ellos regresa y le dice al Señor en gratitud, se derrumba al piso y le dice, gracias, porque el Señor le transformó, pero es que creyó. Yo voy a ir, y el Señor cuando iba lo sanó. Mira tu pantalla lo que tú y yo vamos a ver. El sufrimiento, mi hermano y mi hermana, es lo que Dios en realidad va a quitar, o sea, lo que tú tienes que no le dé honra.
va a permitir que pases en situaciones de crisis, de adversidad, de sufrimiento, porque hay áreas que estarán entonces a flote que Él quiere limpiar porque no le honran. Y tú y yo entonces reenfocamos nuestra atención con nuestros lentes espirituales para darnos cuenta de cuál es la perspectiva bíblica de nuestra vida y de lo que el Señor quiere para nosotros aquí. Mi punto es este. Quise traer la historia de los 10 leprosos para conectarla con un leproso, porque un leproso se le quita así la lepra con el toque de Jesús. Y los otros ni los toca y les dice, dale, hágale, vayan para allá. Y sanó a la distancia. Ellos iban caminando y los fue sanando. Al siervo del romano le dijo, nomás dime la palabra, ten una fe increíble, porque yo sé lo que es estar en obediencia. Ojo, estar bajo autoridad te da el derecho de ejercer autoridad. Si tú no estás bajo autoridad, no pienses mandar a nadie. Y el centurión dice, yo tengo autoridad. Yo le digo al siervo que haga algo y lo hace. Yo le digo a uno de los soldados que haga algo y él lo hace. Señor, tú dile a la enfermedad que se vaya y ella se va. Yo sí creo en eso. Hágale, dígalo. Y entonces estos leprosos fueron para allá y lo sana. Ahora, quiero que entiendas esto. En todas estas maneras en que vimos a Dios sanar, en realidad nos deja ver que es soberano y que hace siempre su voluntad. Mi hermano y mi hermana, el Señor es soberano y muchas veces en realidad nos molestamos por lo que Dios no hace. Pero quiero que sepas esto. Dios dice en el libro de Mateo, sanó a todos, pero en el libro de Marcos no sana a todos. Es decir, hay ocasiones en las que el Señor sana a estos y hay ocasiones en las que no sana a estos. Y tú y yo debemos de entender hoy que Dios no sana a todos. Dios hace cosas que tú y yo con nuestros lentes carnales no alcanzamos a ver. Quiero que entendamos que la voluntad de Dios en realidad es que tú y yo obedezcamos y creamos al que envió. No pienses tú y yo que Dios no quiere que sus hijos se enfermen y que no haya ninguna enfermedad aquí. Eso no dice la Biblia. La Biblia desde el primer momento habla de que cuando nosotros estamos separados de Él, estamos padeciendo una muerte espiritual y una muerte física, y desde el principio hemos de literalmente irnos deteriorando. Pero el Señor ha prometido que todo lo hará nuevo y Él restaurará nuestra vida y este mundo en verdad. Entonces, cuando tú ves esto, quiero que tú veas si Dios sana a las personas hoy. Sí sana a las personas hoy. Dios sana a todos. ¿Es su voluntad sanar? ¿Es lo que Él quiere? Sí. Lo que tú y yo nos tenemos que preguntar es el cómo y el cuándo. Porque la realidad es que yo he conocido cristianos bien espirituales que están enfermos. Y he conocido unos mundanos desdichados, infelices, que tienen una salud increíble. Y tú dices, ¿por qué? Pues nunca vamos a saber por qué. Nunca vamos a poder entender por qué Dios sana a unos sí y por qué a otros no. He visto unos pecadores que están súper sanos. Ahora, no creas tú y yo, la verdad, que la muerte no nos va a llegar o que no nos vamos a enfermar o que la muerte es una derrota para el cristiano. No lo es. La muerte para el cristiano es un cambio de vía, no la terminal. Tú y yo, dice la Biblia, es el momento en el que nos encontraremos con el que nos creó. Este es el lugar hermoso donde nos hemos de encontrar. Pero Dios no nos ha prometido a ti y a mí inmunidad a la enfermedad. No lo ha prometido. Dios no ha dicho que a ti y a mí no nos vendrá el envejecimiento y el deterioro natural o la muerte. Eso no es lo que Dios te promete. Hemos de enfermarnos y hemos de morir. Este mundo es un mundo caído que va a ser restaurado. Ahora debemos de entender esto. ¿Tú te acuerdas? Antes de los Salmos está la historia de Job. Y Job enferma de una manera increíble. Y Job llega a decir, oye, su mujer lo ve enfermo, todo como si estuviese, digamos, leproso, y perdió todos los hijos, perdió la casa, perdió la fortuna, perdió todo, se quedó con llagas, súper enfermo. Y la mujer le dice, ya deja a ese Dios y muérete. Y Job le dice, wow. O sea, ¿de verdad hemos de aceptar de Dios solo el bien y no el mal? O sea, ¿solo le vas a dar gracias a Dios cuando estás bien y cuando estás mal ya no? No. Pero llegaron amigos de Job y los amigos de Job le empezaban a aconsejar cosas. Estás así por pecador. Y gente a lo mejor que era sabia y a lo mejor filosofía en su mente, lo que tú quieras. Pero llegaban a decirle cosas que Dios no había dicho. Y Dios luego los reprende y va a hablar con estos amigos. Claro que sí.
Y luego Dios restituye las cosas en la vida de Job. Pero la verdad es que no debemos de ser ignorantes a lo que Dios dice en su palabra. Porque hay una pareja que un día me contaron en una iglesia en Centroamérica que esta pareja tenía un hijo que tenía leucemia. Y este hijo estaba cerca de sus padres con unas personas que ellos estaban aconsejándole con toda esta confesión positiva. Y entonces le dijeron, no, tú solo confiesa que tú vas a estar bien, piensa positivamente, todo está bien, nada está mal, Dios no te quiere enfermo, no, y eso va a estar bien. Y entonces el hijo murió y estos papás devastados detestaron espiritualmente la obra del Señor. Porque alguien les vino a decir, Dios no los quiere enfermos, tú nomás decreta, tú confiesa positivamente y el evangelio de la prosperidad hace más daño que bien. Entonces, cuando tú ves esto, quiero que entendamos hoy que Dios no nos da inmunidad sobre la enfermedad, Dios no nos da inmunidad sobre la muerte, Dios no nos da inmunidad sobre el sufrimiento. No podemos controlar a Dios de esa manera. La pregunta sería entonces, ¿en dónde cabe la voluntad de Dios en todo esto? Bueno, la pregunta sería esto así. ¿Puedo ordenar a Dios que haga algo contrario a su voluntad? Debemos empezar por preguntarnos eso. O sea, el propósito de la oración es hacer que Dios haga lo que yo quiero. Porque debo tener mucho cuidado de si declaro y decreto, porque estaría yo diciéndole a Dios lo que tú. Yo un día le pregunté a una señora que vino y me dijo, ¿pero qué tiene malo de qué tal? Le dije, hágame nada más, por favor, esta respuesta. Quiero decirle, usted estaría, si estuviera en Inglaterra, en Londres, se presenta delante de la reina de Inglaterra, usted le decreta qué es lo que tiene que hacer. Ay, pastor, ¿cómo cree? ¿Y por qué viene delante del rey de reyes a hacerlo? Es el rey de este mundo y usted le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Óigame, no. No, porque ¿qué clase de Dios va a acceder a mis demandas, a hacer por mí lo que es contrario a su voluntad? ¿Qué Dios va a acceder a mi demanda, a lo que yo quiero, cuando es contrario a la voluntad que Él tiene para mí? Y hay líderes de las iglesias hoy, muchas, en muchos lugares del mundo, y hay falsos maestros y falsos pastores que predican este evangelio de la prosperidad y que está diciendo, es que tú tienes que confesarlo en fe, tú tienes que de verdad declarar eso y de verdad animarte con tu pensamiento positivo. Y entonces, si alguien, tu familiar tiene Alzheimer, tú nada más di, yo amanecí bien, hoy es muy buen día, he de vivir bien y he de ser sano. Y tú confiesas, y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y si tu voluntad y te critican porque tú eres de los que ora, hágase tu voluntad, estás en buena compañía. Jesús también oró lo mismo. Jesús oró lo mismo. Así que, ¿quieres saber algo? Tú puedes revisar el Antiguo Testamento y uno de los personajes que a mí me encanta se llama Eliseo. Eliseo es un profeta que hizo de los más grandes milagros del Antiguo Testamento. Grandes milagros, cosas impresionantes. Y un día, según Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, ese narra que un día Eliseo se enfermó y de esa enfermedad murió. Y entonces, ¿tú cómo reconcilias eso? Dios es soberano, Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. Tengo que descansar en su mano y en su voluntad. Ahora, la realidad es esta. Un hombre de gran fe, Pablo. Pablo, el apóstol, escribió casi todo el Nuevo Testamento. Y Pablo, en un momento, dice la Biblia, oró 3 veces para que Dios le quitara un aguijón que tenía en la carne. Esta es una enfermedad que no sabemos cuál es. No sabemos si es de los ojos, si es una cosa de la piel. No nos dice, pero sí es algo que él está pasando trabajo. Y lo que sí dice es que él le pidió a Dios 3 veces, sáname, quítame esto. Y se dio cuenta en un momento que Dios no lo sanó. ¿Le quitó acaso Dios el aguijón en la carne? No se lo quitó. A Pablo, que entregó toda su vida al Señor y estuvo trabajando para Él, en realidad, por una situación que ya tú puedes ir leyendo, pasa con esta conversación con Dios y Dios le muestra que tiene algo mejor para Pablo y Dios le dice que Él va a mostrar su gracia. ¿Y sabes qué? Quiero que lo veas en la pantalla. Muchas veces las cosas que tú y yo le pedimos a Dios que quite de nosotros son las cosas que Dios va a usar como instrumento para trabajar en nuestra vida. Muchas veces yo le digo a Dios, quítame esto, y es lo que Dios está usando para acercarme a Él. Así que la realidad es que Dios se acerca a Pablo y le dice, Pablo, voy a permitir que estés débil. Voy a trabajar ahí para que mi poder y mi gracia se manifieste en tu debilidad. Y eso es súper fuerte. Y Pablo entonces dijo, amén.
Pablo dice: por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Y me encanta esto. Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces no es si Dios quiere sanarme o no. La pregunta es: ¿cómo, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo me quieres sanar? Porque esta idea de que tiene que ser tu poder en mi debilidad, porque es en la adversidad y en la prueba y en la adversidad donde nuestra fortaleza y el clamor de rodillas hacia el Señor hace que nosotros estemos dependiendo de Él. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada, mi hermano y mi hermano. Nuestra fe tiene que dejarse ver que en una crisis es una oportunidad para crecer en el Señor y que nos muestre en verdad que la adversidad nos lleva a un punto de confiar y de dejar ver de qué estamos hechos y si verdaderamente somos lo que decimos ser. Es como una olla que tiene un montón de agua hirviendo. Imagínate la olla burbujeando de agua hirviendo, agua hirviendo, agua hirviendo. Y en esa olla tú puedes poner un huevo y lo endurece, pero puedes poner una papa y la suaviza. Así es que no es el problema del agua, sino es de los elementos. No son las circunstancias el problema es mi corazón, que se endurece por la adversidad que tengo y me enojo con Dios. ¿Sabes una cosa? No nos enojemos con Dios. Mejor acerquémonos nosotros al que vimos orar en el huerto de Getsemaní, sufriendo y con gran sufrimiento y con gran dolor dijo: Padre, ¿será que puede pasar esta copa de sufrimiento adelante de mí? Y Dios no le contestó y él dijo: bueno, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Tú y yo deberíamos de venir con lo que tengas. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero lo que esté pasando hoy en tu vida, tú y yo deberíamos de venir delante del Señor y decirle: Señor, esto es terrible, lo que estoy pasando es muy fuerte, lo que estoy pasando, Señor, no lo aguanto, esto es fuerte, pero me duele y quiero, Señor, que en verdad, si no ha de pasar de mí, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía, en tu reino. Yo no puedo decirte qué hacer. Señor, te pido que tengas misericordia de mí. Y entonces quiero ponerte esto: no te enojes por algo que Dios no te ha prometido. No te enojes con algo que Dios no te ha prometido. Dios nunca ha dicho que nadie se va a enfermar. Dios no ha dicho eso. Dios no ha dicho que nadie va a morir. Dios no ha dicho eso. No te enojes con Dios si de pronto se llevó un familiar tuyo. No te enojes con Dios si tienes una enfermedad. No te enojes con Dios por algo que Él no ha prometido. Mejor recuerda sus promesas. Cristo dijo: en este mundo tendremos ¿qué? Y Dios dijo: este mundo caído va a ser restaurado, yo voy a enjuagar toda lágrima y voy a quitar toda enfermedad y vas a vivir por la eternidad. Y Dios dijo: yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Dios dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso sí lo ha prometido el Señor. Así es que, ¿deberíamos orar por los enfermos? Sí, claro que sí. La Biblia nos manda a orar por los enfermos. De hecho, la Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 5 verso 16 que si hay algún enfermo, venga a los ancianos de la iglesia para que oren por él y para que lo unjan con aceite. La Biblia dice que si tú estás pasando y batallando por algo, te acerques y confieses tus pecados y los traigas a la luz y serás restaurado. El poder de la oración puede y sana. Tiene poder para hacer mucho. Dios usa el don de sanación no con cualquiera. El Espíritu Santo le da el don de sanación a quien Él quiera y luego lo usa y luego se lo quita. O sea, no es para ti, pero puede usar un hombre para que sane. Y yo he visto muchos líderes y uno de ellos estaba aquí en este estado y este líder decía en el tiempo de COVID: yo decreto reprensión para el COVID, decreto sanidad para todos los de COVID. Hay sanidad. ¿Y por qué no se fue para todos los hospitales y nadie muere? Cuidado con ese engaño. Tú y yo debemos hoy de venir al Señor y orar. Y te quiero pedir que en el entendido de todo lo que acabamos de hablar, podamos delante de su presencia venir al Señor y decirle: hágase tu voluntad. Si quieres, límpiame. Y podemos bajar la luz hasta el fondo completa, por favor. Quiero que entendamos esto. Si tú estás aquí hoy batallando con alguna enfermedad y quieres ser tocado por Cristo, todo lo que yo te pido es que, como el leproso, te pares de entre las multitudes, sabiendo que ya no tienes más que perder que venir y postrarte delante del Señor. Y aquí va a haber hermanos que van a estar orando por ti.
líderes que vamos a estar aquí para orar por ti, para ungirte a ti, para poder orar en aquellas cosas que estés pasando trabajo. ¿Estás luchando con alguna situación emocional? Queremos orar por ti. Si estás pasando con una situación física, si estás pasando con una situación que tienes en tu cuerpo, en algunos de tus órganos, ven a que oremos por ti. Si estás pasando por una situación espiritual y sientes ataduras y sientes opresión, ven, queremos orar por ti. Quizás tú estás pasando por algo que es mental y tienes una ansiedad que no puedes y tienes un carácter que no puedes. Ven, queremos orar por ti. Si tú estás batallando por eso, por favor, no esperes a que vengan los amigos de Job y te digan todo lo que a Job le dijeron. No esperes que venga Satanás y te diga Dios no te ama, por eso es que estás así. Mejor espera esto que Dios tiene guardado para ti, para que Él te diga: bástate mi gracia y mi poder se perfecciona en tu debilidad. David va a tocar una adoración. No te esperes a que acabe. Si estás enfermo, si tienes algo en tu cuerpo, si tienes algo que es emocional, ponte de pie y como el leproso no te importe nada y ven al frente. El servicio anterior fue increíble, la cantidad de gente que hubo aquí. Ven al frente, pasa al frente. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Oh, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús.
Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra, oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, gracias por tu amor, gracias en tu misericordia. Oh Jesús, oh gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Tu nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él te amó primero y tomó mi lugar. Nos ponemos de pie todos juntos, por favor. Y cerramos en oración. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres lo primero en nuestra vida, y si hay algo que esté ocupando lo primero, quítalo. Señor, quítalo del trono de nuestro corazón para que tú seas lo primero y restaures nuestra vida, porque a ti te interesa más nuestra alma que cualquier elemento de nuestro cuerpo, que se quedará aquí, pero nuestra alma vuelve a ti que no la viste. Ayúdanos a que vuelva al camino eterno, al lugar de vida. Y gracias, Señor, por este tiempo y esta noche que nos has enseñado que solamente dependamos de tu voluntad y que hagamos todo aquello que sea necesario para que tu gracia baste en nuestra vida y podamos depender del único que genera con una palabra el hecho de que todo pase. Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Te amamos, Padre, y llévanos con paz en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Hasta el próximo sábado. Hasta la próxima semana. Y vayan con bien. Buenas noches.